Bueno, pues esto es una entradilla, déjame entrar, como dice el otro, para hablar de buen llantar, de buen comer y también, por supuesto, hablar de nuestro folclore, nuestro querido folclore, que se da en la mano, en este caso, pues por parte de Lali González y también de José L. del Pino. Chicos, bienvenidos, ¿cómo estamos? Bien hallados, o sea que viendo tanta luz, sí, porque hay luz por todas partes, además muy luminoso y muy diferente. Una radio diferente que ya era ahora después de tanto, 30 y no sé cuántos años. El 19 de mayo, 34 años. 34 años, pero que estaba uno acostumbrado a venir, bueno, entrar, grabar y con la misma, pero y ver eso, esa oscuridad, pero ya en todos los sentidos, oscuridad en todos los sentidos, pero no, ya se ve que la luz, aunque estemos en invierno, la luz brilla, o sea que sí, valga luz la redundancia. Al final del pasillo. Sí, al final del pasillo. Diría yo después de lo vivido estos días. José, bienvenido. Bien hallado, como dice Lali. Sí, más luminoso fue lo primero que nada más entré. Digo, ¡ay, cuánta luz! Bueno, antes que nada, pues esperar que estés mejor, que ya te vemos aquí, que ya estás mejor y demás. Bueno, pues nada. Y que todos los avances, todas las renovaciones técnicas y demás, pues sean para bien y que sean para llegar mejor a la gente y demás. O sea que contentos, de reyes, como digo yo. Sí, yo no hay duda de que en ese compromiso que hemos adquirido, ayer recibí la llamada de Manuel Pérez, de Manolo Pérez, diciéndome, hablándome y obviamente pues poniéndome en antecedentes de su sentimiento hacia mí. Me agradecemos mucho, había hablado con Lali, me dijo también. Sí. Y también Manuel Lorenzo Pereira, que también me mandaba una misiva con un artículo también sacó en prensa. Bueno, pues muy contento porque eso querrá decir que lógicamente la forma de sentir que uno tiene con respecto a la radio y teniendo la cultura como en general, no solamente la relacionada con nuestra tierra, sino en general como bastión la paz, la entrega, la concordia, el diálogo, la democracia, pues que son valores que van a seguir y yo creo que vamos a intentar que sean pues eso, incluso estén más presentes en nuestro día a día, ¿no? Acercando más la radio a la gente. Hoy estoy de fiesta porque es que no tuve que decir ni en el obituario, no tuve que decir nadie, hoy no ha fallecido nadie en Los Realejos, por lo menos que salga, eso tengo que decirlo oficialmente. Claro, es que no podemos, alguien me decía, no, porque resulta que sí te digo, pero es que tiene que ser oficial, porque es que claro, eso es una responsabilidad, por lo tanto, nosotros nos ceñimos a lo publicado, a no ser que de un momento determinado, pues directamente de una funeraria no lo comente o algo, pero normalmente siempre lo hacemos de forma porque, a ver, hay que estar con la vida y eso es parte de la vida también en los ciudadanos y muchas veces lo hacíamos nosotros por amistades, por conocidos y alguien me dijo en su día, Isidro, y los que no son amistades ni conocidos no tienen derecho y es verdad. Tuve una radio pública que ojalá pudiese hacerlo en el norte completo, para que todo el mundo en ese día diga, oiga. Curioso que el otro día, hacía muchos años que no lo escuchaba, el coche este que va anunciando, el coche fúnebre, que iba anunciando, ha fallecido y pasó. ¿Y escuchaste mi voz o no? Porque yo lo grabo en Santa Úrsula. No que no me fijé tanto en eso, o sea, me quedé con el detalle. Puede ser que haya sido tú y por eso también me ha llamado la atención, en subconsciente, supongo. Sí. Pero pasó por la Florida, por mi calle, y dije yo, ¿cuántos años hacía que no escuchaba yo escuchaba eso? Bueno, pues. El pescado también, el pescado fresco. Sí. Bueno, pues Andrés, tú sabías que Andrés había fallecido. Andrés precisamente el que traía el que me daba ese trabajito de anunciar y eso, falleció y es su hermano ahora Vero quien también lo está llevando y demás. Y bueno, pues... Mi enhorabuena por tu cargo también, o sea, que te lo he dicho eso, pero no públicamente, o sea que... Yo no me he enterado de nada. Yo no sé nada. Bueno, vamos a preparar algo bueno. Ahora me cuentan el coche. Nuevo carguito. Bueno, pues nosotros por aquí tenemos que comenzar, como digo, a desglosar todo lo que es el apartado y como siempre tenemos la primera parte con la amiga Lali González en cuanto a esa gastronomía se refiere y esa otra parte con José L. del Pino, que hoy lo están viendo ustedes ahí, ¿lo ven? Sí, se ve bastante claro ahí. Sí, lo puse ahí por eso. Pues nos va a hablar acerca del timple. Qué menos. Oiga, qué menos, El instrumento chiquitito. Sí. Bueno, de esa Lali tiene unas cuantas coplas de esas. El gran instrumento chiquitito. Sí. Aquí, chiquito instrumento. Sí, exactamente, chiquito instrumento, sí. Bueno, Lali, ¿qué nos comentas? Dime, mira, aparte de que la gente siempre, o sea, me pregunta, mira, ya no están en la radio, ¿qué pasó contigo? No, tenemos un tiempito ahí para
para recuperarnos, y también la radio, o sea, mientras termina de componerse, de recomponerse, o sea, pero sí, nosotros estamos diciendo, no, porque a mí me gusta eso de escucharte a ti, después a Josele o a Josele, y después, incluso Manolo me lo dice, me encanta, porque yo empiezo, cuando tú me mandas, cuando yo te digo, mándame el chisme, entonces me lo manda, y ahí yo empiezo a mandárselo a todos. ¿El chisme o el chirimbolo, el dice chirimbolo. Cuando no me acuerdo del nombre, digo, le decía el chirimbolo. Y entonces yo lo mando al WhatsApp, y casi todas las amistades lo tienen, y entonces pues lo ven, cuando lo necesitan pues lo vuelven a pasar. Y dicen, no, es que echamos de menos. Digo, no, pero ya empezamos otra vez y ya lo mandamos. Mira, para el otro día tenía un potajito, porque ahora es época de cuchara, un potajito diferente, o sea, lo puedes sustituir, pero de arroz, no te digo yo que estoy de trigo. De trigo. En vez de arroz, que se le ponía a los potajes, por ejemplo, el potaje de leche, que se hacía con leche y papita, la papita bonita, menudita, y se le echaba unos granitos de arroz para que cundiera más. Entonces, en este caso es de trigo, y nunca le he dado la receta. Marcianita lo hacía, y entonces, pues eso. Pero de antemano digo que si no les gusta el trigo, pero pruébenlo, porque después de cuando está cocinado el potaje en sí, no parece trigo, sino como si fuera lentejitas, o lo pueden sustituir por lentejas. El trigo, comprarlo en los molinos, sí. Que aquí en el Realejo hay molinos todavía. Nico del Alto. Sí. Exactamente, y si no se pasan por la Orotava, que hay varios molinos, cuando se vayan de paseo compran medio kilito de trigo y lo tienen en casa, que pueden hacerlo, freírlo también y demás. Pero en sí, coger como 200 gramos de trigo, estoy con el arroz, de trigo, y ponerlo en agua, o sea, de remojo el día anterior. Aprovechen, compren unas costillitas saladas o un fisquito de tocino salado y lo ponen de remojo, o sea, para que no esté salado el día siguiente, lo ponen de remojo junto con el trigo, ¿no? Bueno, ponemos al fuego un cacharro, picamos una cebolla, o sea, le ponemos agua como medio calderito. Yo siempre digo, para la familia, aumenten un poquito las cantidades para la familia, y si lo quieren, pues por ejemplo, el potaje siempre, como decía mi madre, recalentado está mejor. Sí. Lo ponen en agua, un buen chorrito de aceite, una cebollita, el trigo previamente puesto de remojo, como digo yo, las costillitas, 2 piñitas, un trozo de la costillita con el tocino salado, un trozo de calabaza y un buen majado, que yo siempre le pongo, y Casa La Marquesa se hacía siempre, el potaje que fuera, un buen majado de perejil, ajo y 2 o 3 granitos de pimienta, un poquito de sal, lo machacamos todo y lo metemos todo dentro. Entonces ponemos las papas que tú creas convenientes y lo pones a cocinar. Pones un poquito, como ya al sal le pusiste en el majado, lo dejamos el rectificar para el final. Entonces ya tienes todo, o sea, las piñas, las costillas, la cebolla, la calabaza y el trigo, que es lo importante. Entonces lo pones a cocinar, y cuando empiece a hervir le bajas el fuego. Y te olvidas de que tienes el potajito ahí. De vez en cuando, siempre con una cucharita de palo, revolvemos y dejamos que se vaya cocinando. A mí me gusta entero, quiero decir, el potajito entero, que no esté escachado, muy apotajado. Pero quien no, pues las papitas y todo eso los cacha, y la calabaza. Y entonces tienes un potajito diferente. Ya, como digo, el que no le guste el trigo o no quiera, que no encuentre trigo, entonces le pone unos granitos de una curiosidad de por saber lenteja. cómo sabe así el pero trigo de es esa diferente. manera, ¿no? Y si tú quieres también, lo lleva unas acelguitas, o sea, 2 o 3 hojitas de acelga, o o sea, una hojita de col también. Bueno, pues te haces un buen potajito y tienes
para acompañarlo con gofio, o simplemente solo con gofio y esa costillita, ese tocinito, y tienes el primer plato ahí. Con los días que hemos es tenido... bastante contundente, ¿no? Sí. Y después tenía para un conejito al ajillo, que siempre el conejo no lo concebimos, sino en salmorejo. Sí. Y se puede hacer de muchas formas, entonces coges, pelas una cabeza de ajo, la pones en el mortero, le pones bastante perejilito también, lo picas un poquito, lo pones en el mortero, le echas un poquito de sal y entonces lo machacas todo muy bien, muy bien, muy bien. O sea, que quede todo muy trituradito. El conejo, si lo tienes entero, entonces lo partes en trocitos y coges ese conejo, lo pones en un cacharro o en una fuente y le pones el majado. Le echas un chorrito de aceite a ese majado para que pueda, y lo revuelves todo bien y embadurnas todo muy bien el conejo. Lo dejas como una horita antes de cocinarlo en ese majado. No va frito ni nada, o sea, es un conejo sanito. Entonces lo pones en un caldero y si tienes limones, lleva limón, zumo de limón. Por ejemplo, el zumo de 2 limones, y si no tienes limón, pues lo puedes hacer con vino blanco. Lo sustituyes por un vaso de vino blanco. Se lo añades, coges el conejo, lo pones todo dentro del caldero, le echas el zumo de limón, pero si le echas zumo de limón no le pongas vino. Entonces le echas como, si le pones por ejemplo medio vaso de limón, entonces le pones 3 vasos de agua que cubra el conejo, un buen chorro de aceite, un poquitito más de sal, porque al majado no le ponen sino un fiquito para que se pueda majar bien, o sea, para triturarlo bien, y entonces cuando hierva, verás que te sale como espumita, pues le bajas el fuego y lo dejas cocinando. ¿Cuánto tiempo? Un buen chorro de aceite, como dije, lo dejas como 3/4 de hora y verás, le das vuelta porque verás que por el lado que va al fondo del caldero, o sea, hacia abajo, va quedando como doradito. Y te queda jugosito, o sea, no te queda seco, un conejito bastante sabroso que puedes acompañar con papitas fritas en este caso o con arroz blanco. Y tienes ya las dos cositas, y como digo yo siempre, pues rectificas de sal. Esa salsita que me encanta para sopetear. Así, porque como tiene mucho ajito sustancias, y perejil, entonces puede con el panito o la papita frita o una papita trosquilada. O sea, que ya eso es el acompañamiento, el que quiera, o comértelo simplemente solo. Bueno, pues tenemos el primero, tenemos el segundo y ahora iremos... Postre, claro. ¿Hay tiempo para postre? Pues, claro. Bueno, pues rapidito. Vamos, porque lo amerita el tiempo, como digo yo, lo amerita. Unas natillitas con galletas María, en este caso. Las natillitas yo las hago, pones 1 litro de leche al fuego, le echas una cascarita, pero un luquetito de limón, pero no lo blanco del limón, sino la cascarita muy finita, porque si no amarga. Termina por hay que quitarle bien la parte de corteza. Exacto, sí, lo amarillito o verdito. Sí. Entonces se lo pones dentro, le pones unas ramitas de canela, si no tienes canela en rama, que yo la tengo así. Sí. Pues le pones un palito de canela, ¿no? Entonces le pones 2 o 3, según como nos guste de dulce, del dulzor, de azúcar. Lleva, por ejemplo, 4 cucharaditas de azúcar. Entonces pones a calentarlo. Mientras tanto, aparte, coges 4 yemas, las claras las apartas, 4 yemas las pones en una escudilla y 2 cucharadas de maicena. Le echas un chorro, no de la leche que tienes caliente ahí, porque si no, si le pones esa leche caliente, se quedan golondrones, por mucho que lo revuelvas. Pones leche fría o agua, como quieras. Sí. Un poco, y con un batidor de mano lo disuelves todo muy bien. Lo pasas por un colador, porque para que no quede a lo mejor un poquito de clara o lo que sea, y lo pones dentro de la leche, y con el batidor de eso vuelve otra vez a revolver hasta que se vaya, al irse calentando, hirviendo la leche, pues se va espesando la natilla. Le bajas el fuego y sigues revolviendo hasta que se guise la maicena, ¿no? Y la yema de huevo. Bueno, una vez que ya tú lo pruebas y ves que está listo, entonces coges
las claras que hemos apartado, bueno, apagas el fuego y dejas la natillita ahí. La clara que hemos apartado, la bates, como la pones a punto de nieve, y le echas, para que te quede más consistente, aparte de las cucharitas de azúcar que quieras ponerle, para que te quede más consistente le echas un chorrito de zumo de limón a las claras, sigues batiendo y entonces coges las natillas, las tienes ahí en el caldero y coges esas claras y se las pones dentro de las natillas. Con el batidor de mano bates todo muy bien e integras las natillas en esas claras. Te quedan unas natillas diferentes porque te quedan como muy cremositas y con las claras así, ¿qué dices tú? Pero bueno, ¿esto qué es? ¿Un mousse? ¿Son unas natillas o qué? Uh-huh. Bueno, coge copas, si no copas, tacitas, tazones de estos que tenemos, y si no en una ondilla. Galletas María, si quieres las de migaja un poquito, y si no las pones enteras, y entonces coges las natillas y las metes ahí. Y te queda la natillita así debajo, la galleta al medio, y como has metido las claras batidas a punto de nieve, pues es esponjaditas, ¿no? Entonces te queda arriba y las pones, esperas que se enfríen y las pones en la nevera y tienes un postre sencillito, a la par que buenísimo. Bueno, pues nosotros estábamos respondiendo también a un mensaje, que es lo que suele pasar en estos casos cuando estás ya metido en eso. Yo le digo, yo soy locutor, tengo que tratar temas de dirección, pero estoy locutando, no hay duda. Bueno, ahí le dije, ahora le dije, mire, disculpen, pero ahora yo contesto. Bueno, ¿qué te parece lo expuesto? Me encanta todo. Yo, claro, yo saboreo la comida sin tenerla presente, o sea, sí, me la voy imaginando y decir, y bueno, como tú seguramente, los que hemos probado los haceres de Lali, pues sabemos que son muy buenos. Iba a decir que, no lo voy a decir, sobre el conejo, porque claro, es que yo he probado el conejo de Lali. ¡Ay! Bueno, pues de eso, la copla siempre, las coplas desvergonzadas. El doble sentido, ¿no? El doble sentido siempre se le hacían las coplas, ¿no? Bueno, la más conocida es la del Fielato, ¿no? Pero bueno, ahí hay muchas de ellas. De hecho, yo recuerdo una que en el libro de Fugados en Velero, la Elvira Fugado en Velero, donde en Canaletas, en Gran Canaria, que era una zona muy frecuentada por el tema en cuestión, pues entonces ganaron las coplas los descanariones a bordo de la Elvira, ¿no? Bueno, que son cosas también de la vida, ¿no? No hay duda, ¿no? Pero qué bien uno cuando escucha en estos días que hace frío y demás, el potajito, eso además. Mucha curiosidad como tú de saber cómo conjuga el trigo, ¿no? Uno está acostumbrado a... Tú sabes que antiguamente, no quiero quitarte tiempo, metíamos en el caldero todo lo que mi madre, o sea, nuestras abuelas, nuestras madres, nuestras bisabuelas, no había que poner y entonces metían en el caldero todo, peras, si era le metían peras, y lo del potajito de leche, que eso también lo dejamos para otro día, para recordarlo un poquito, porque a mí me encanta, o sea que cuando hay leche de cabra, y ahora creo que empiezan las cabras a parir, no estoy muy al tanto porque ya hace como 3 meses que no voy para Pinoleres y entonces tengo que ir para enterarme y volver a recopilar cositas. Bueno, pues esas cositas que tanto nos gustan y que obviamente darle rienda suelta a toda esa sabiduría en cuanto a la comida se refiere en nuestra tierra, heredada, aunque ya en el caso de Lali no solamente es heredada, ya ella es creativa, ella ha aportado ya su saber hacer en todo ello. Y ahora viene él. Hombre, ahora yo soy aquel. Yo soy aquel, sí señor. Y el otro. Bueno, con nosotros José L. del Pino también, con esta sintonía que él mismo, pues bueno, también nos dedicó, nos hizo, es profesor para este espacio radiofónico, que me dijo, otros no le han puesto nombre. Le digo, la verdad que no pensamos en nombre, ¿no? Estaría bien. Sí, estaría bien ponerle un nombre, ¿no? Ponle un nombre. Un nombre, así que tendremos que pensarlo un poquito, ¿no? En este caso, pues para que la gente sepa que estamos hablando de ese compendio entre la gastronomía de nuestra tierra con todo lo que lleva en sí, tradiciones, formas, sentires, amores, ¿no? Querencias de nuestro terruño querido y su gente, y por otro lado también, como no, el folclore, que en definitiva no es otra cosa sino la progresión de ese amor al pueblo, ¿no? La cultura del pueblo, ¿no? Sí, señor, sí, señor.
además, discúlpame, que detrás de un buen folclore, o sea, en una mesa, detrás de una buena comida, siempre hay un furrungueo de un timple, siempre está el timple, no sé cómo nos lo arreglamos, una guitarrita, el timple, ahí para alegrar. Sí, eso es cierto. Hombre, forma parte del día a día de la cultura, ¿no? O sea, el comer, el vestir, el elaborar, el tocar, el sentir, o sea, todo eso es cultura. Y al fin y al cabo es lo que define el folclore, que a veces hemos entrado en mucho debate respecto a que folclore solo se interpreta como que es la parte musical, y no, folclore es todo. O sea, folclore es la voz del pueblo, la propia palabra lo dice con la etimología. O sea, es todo lo que tenga que ver con la manera que tiene el pueblo de expresarse, el colectivo, la sociedad. Ya puede ser folclore gastronómico, textil, a nivel material desde el punto de vista de la alfarería, por ejemplo, o el folclore musical, incluso lingüístico. Forma parte del folclore, por lo tanto entra todo. El folclore es un montón de cosas en sí. Limitarse solo a la parte musical, pues bueno, es una parte. Por eso muchas veces reivindicamos nosotros esa relación del folclore con la tradición. Claro. Porque la gente que viene de fuera, y alguna de aquí también, cree que música y comida es una cosa, es un tenderete, que la gente hace música y está equivocado. El folclore es otra cosa. El folclore no solamente es quedar para después de una comida cantar, porque se pueden cantar muchas cosas, no. El folclore tiene que ver el tensado de la piel de cabra para el tambor, las cuerdas de la... Es decir, hay alfarería, hay muchas cosas, ¿no? Yo siempre digo que el folclore no se limita solo al hecho que estás haciendo, sino al proceso. Sí. Y hay que entenderlo como tal, o sea, el proceso. Cualquier actividad que conlleve una interacción humana, social, colectiva, eso es folclore. Eso es folclore porque el proceso define un montón de características que hacen que Lali haga los platos, que la persona que le hace las vasijas, pues haga la vasija con esa alfarería canaria o cualquier otra, etcétera. Hasta yo recuerdo haber escuchado a gente decirme que hasta se utilizaba el animal que se sacrificaba para comer, se utilizaba para hacer cuerdas incluso. Sí, hasta claro, de tripa. Las cuerdas de tripa. Sí, hasta hace... Bueno, hasta que llegó la revolución petroquímica y empezó la utilización de los plásticos y de los polímeros para poder hacer el nylon y demás. Hasta la fecha eso no existía, evidente, no se conocía el petróleo y por lo tanto se utilizaba desde las cuerdas de alambre. O sea, que uno piensa que el alambre es más moderno y es nada más lejos de la realidad, desde las cuerdas de alambre a las tripas de animal. Tripas de animal, en este caso trenzadas y con una característica muy particulares. Pues ahí lo tienen, con lo chiquito que es, y lo digamos que... Vamos a hablar del timple, pero... Furrunguito, Más que hablar del aspecto musical, es un poco para que vean que hoy en día, antiguamente, o sea, cuando hablábamos de timple, pues era un solo modelo de timple, hablamos del timple. Y lejos más allá de algunas características morfológicas de algunos instrumentos, más acorde a cómo el artesano, en este caso el luthier, pues fabricaba el instrumento, que a una taxonomía organológica. Pero ya hoy en día podemos hablar de que existen distintos modelos de timple, porque muchos hemos investigado para poder buscar distintas sonoridades y un poco se ha estandarizado una idea donde ya te encontramos varios timples. Entonces eso es lo que quería hablar. Sí. ¿Qué modelos de timple te encuentras y qué cosas te puedes encontrar respecto a la organología? ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, vamos a ir a una familia de instrumentos que todos más o menos podemos imaginarnos que en función a su tamaño, su afinación y por lo tanto su tesitura, pues encontramos instrumentos diferenciados, pero tú los ves y morfológicamente son el mismo instrumento. Hablamos de la familia de los violines. Te encuentras un violín, te encuentras una viola, que es un poco mayor y por lo tanto su registro es diferente. Te encuentras el violonchelo, que es todavía más grande y por lo tanto más grave, su tesitura es más grave. Y te encuentras el contrabajo. Hay más instrumentos, más variantes, pero esa podría ser, o sea, que en función a su tamaño, a su afinación, pues se le da un uso determinado al instrumento, a pesar de que forman parte de la misma familia organológica e incluso estructural. Pues con el timple también podemos estar hablando igual. ¿Qué pasa? Que en el caso del violín y el timple comparten lo mismo, que es que no se habla de un violín
soprano, un violín tenor, que podría ser la viola, un violín, o bueno, más bien contralto, un violín tenor, que es el cello, y un violín bajo. No, se hablan de distintos instrumentos, le han dado distintos nombres a cada uno de los instrumentos. Con el timple pasa igual. No hablamos de un timple soprano, un timple contralto, un timple tenor o un timple barítono. No, se habla de distintos nombres, que es lo que quería comentarles hoy, porque seguro que más de uno los conoce. Bueno, voy a mostrarlo por si lo ven, pero si no también lo voy a tocar para que se vea. Sí. Tenemos lo que es el timple. Ahí Los que nos siguen, bueno, un timple al uso más o menos tiene de tiro de cuerda, eso es la distancia que hay desde el puente hasta la cejilla, un tiro de cuerda de 39-40 centímetros, que es la medida estándar más o menos que se ha estandarizado. El sonido que tiene, cuerdas al aire, es un sonido agudo, brillante. Hay timples que tienen más resonancia, menos resonancia. La afinación esto es muy importante que lo diga, suele tener una afinación reentrante. ¿Qué significa eso? Pues que la cuerda más grave está justamente en el centro de las 5 órdenes, de las 5 cuerdas, está en el centro, que es la cuerda mi, en este caso. Mientras que las cuerdas de los lados son las más agudas. Eso favorece a los rajeos. Quiero decir esto porque hay un instrumento hay una variante que se está utilizando respecto a la afinación. Ven que es un instrumento, pues en este sentido es bastante agudo. De ahí lo de timple. Se cree que la palabra timple es una deformación lingüística del fonema timple o tiple. La voz tiple es la voz aguda de los registros. Sí, sí. O sea, la voz tiple, por decir así, la voz tiple de los violines, pues será el propio violín, que es el más agudo. Hablar de lo más agudo dentro de la familia de instrumentos es decir que es un tiple, sin M. Sí. ¿Qué pasa? Que en Canarias le metemos la M para hacerlo y ahí hay un montón, y entonces se queda con la voz timple. Eso es una de las hipótesis del nombre, ¿vale? Respecto al timple, ¿vale? Porque, por ejemplo, en Puerto Rico está el tiple puertorriqueño. Sí. ¿Entiendes? No timple, sino tiple puertorriqueño. En cualquier caso, todo yo recuerdo haber escuchado que proviene de lo que llamaban el guitarrillo español. ¿Esa guitarra chiquitita o algo aquí es diferente? Es que hablar de guitarrillo español ya de por sí hay un error histórico, porque en la época, en esa ni siquiera existía España como tal. Ni siquiera. Ajá. Sí, pero bueno, va por ahí la idea. O sea, todos vienen de la vihuela, de ese protoinstrumento que era la vihuela, que en su momento después evolucionó al chitarrino en la península, pero hubieron otros instrumentos como la guitarra batente, etcétera. O sea, es que a lo largo de la historia, desde el punto de vista de la evolución de los instrumentos, en función a todo esto que les voy a explicar, el por qué. ¿Por qué un instrumento lo hago más pequeño? ¿Por qué un instrumento es más grande? ¿Por qué un instrumento tiene esta afinación? Pues todo va en función a la creatividad, lo que quieras hacer con el instrumento. José, no hay timples en otra parte sino aquí. Me refiero yo a decir que la tradición, la costumbre y la forma específica de hacer ese tipo de guitarrita o de como quieran llamarlo ustedes, ¿no? Para no llamarlo timple. Timple, ¿no? Solamente está aquí. Claro. El concepto de timple es canario. Es canario. Es canario. Y ya está. O sea, y eso. Y es algo que tendríamos que tener. Yo creo que está bastante fundada la idea de que es el instrumento que nos identifica. Eso no significa que no hayan instrumentos muy parecidos. Sí. Y que hayan llegado a la misma conclusión que en Canarias. O sea, eso forma parte de las culturas, el hecho de que si nosotros llegamos a una idea, como no es la probabilidad de que otras culturas lleguen a la misma idea, pues son muy altas porque hay muchas cabezas pensantes y muchas culturas. Entonces, y además que por el propio mecanismo de comunicación de las épocas, donde los barcos, donde venían, pues nos llegan influencias, nosotros adaptamos, nosotros cambiamos, nosotros buscamos y al final se construyen estos instrumentos. Esa vihuela renacentista llega a Canarias, de Canarias pasa a Latinoamérica con los viajes a América, recién puesto el pie europeo en ese continente. Y automáticamente pues allí surgen otros instrumentos que tienen mucho que ver con el timple porque comparten la misma raíz, el mismo tronco común. Esos 5 órdenes, instrumentos pequeñitos donde sirve para un rajeo, lo que se llama el eslayado. Nos vamos desde el charango al cuatro venezolano, a los distintos tiples, la vihuela venezolana, donde te encuentras las jaranas en México, donde encuentras instrumentos que son parientes muy cercanos,
muy cercano. Y comparten esa misma idea. Qué casualidad. O sea, Sí. qué casualidad. En la península ibérica, después surge también un instrumento que se llama el chitarro valenciano o la chitarra valenciana, que también tiene que ver mucho con el timple y además se utiliza, tiene 5 órdenes igual. Cuando hablo de órdenes, hablo de cuerdas. Tiene 5 cuerdas, 5 órdenes y se utiliza para rajeo. Y hoy en día, bueno, el instrumento más exportado, por decir así, más internacional, ¿lo dije bien? No sé. Sí. Es el ukelele, básicamente porque hubo ahí una campaña en los años 50, 60, ¿entiendes? Bueno, 40, 50, 60, en esas décadas, donde pues Hollywood cogió el instrumento y le dio a... Pero que es de trasunto español. Hay que recordar que, sobre todo Filipinas, que es una zona de ahí, utilizaban, lo que pasa que después ahí lo llevo a Hawái. Sí. Lo que pasa es que hay dos vertientes, dos teorías, ¿no? Dos hipótesis. Uno es que tiene que ver con la llegada a esos misioneros españoles y otros los misioneros portugueses. Claro, no hay que olvidar que Portugal y España, ¿no? Sí. Forman parte del mismo terruño. Sí, cierto. Entonces, hablar de un instrumento que, como el cavaquinho en este caso, y que es portugués, y hablar de un instrumento de una pequeña guitarra de 4 órdenes, 5 órdenes que estaba en la península, pues a lo mejor es que estábamos hablando del mismo instrumento. Sí. Donde uno lo llamaban de una manera y hacían su folclore, su música, y otros de otro. Bueno, lo que sí se sabe es que llega a estas latitudes y automáticamente los misioneros llevan este instrumento. Por ejemplo, en el caso del ukelele, llega a Hawái, llegan los portugueses, ahí sí que se sabe que fueron los portugueses en Hawái, que llegan y lo primero que ven los nativos hawaianos es una persona tocando el instrumento con el dedo de la manera que lo tocan el cavaquinho, y ellos dicen que los dedos parecían pulgas saltando o pulgas saltarinas, y eso es lo que significa ukelele. ¿Sí? O sea, la palabra ukelele es pulga saltarina. Ah, mira, O sea, te das cuenta, aprendemos hoy. porque parecen los dedos como brincaba. Sí. Entonces de ahí viene. ¿Qué pasa? Que el ukelele coge mucho auge pues cuando hay por ahí varias películas de toda la industria. Sí, exacto. Y ya está. O sea, y lo que se puede hacer con un ukelele se puede hacer con un timple. Lo que se puede hacer con un timple, algunas cosas no se pueden hacer con un ukelele. Pero bueno, nosotros tenemos que estar muy orgullosos de tener este instrumento y toda esta familia que les voy a mostrar. Bueno, ese es el timple estándar. Que podríamos decir que sería, por decir así, una especie de timple soprano o timple soprano, ¿vale? Con esta estructura. Hay uno automáticamente un poquito más grave que nosotros lo denominamos el timple tenor, porque no existe el timple contraalto todavía, pero sí el timple tenor, que lo voy a poner, que nosotros lo llamamos la contra. La contra. Es cierto que respecto al nombre, hay sitios, hay islas donde llaman al timple, a este timple, al normal, entre comillas, ¿no? Al estándar, la medida estándar, lo llaman el contro o la contra, ¿entiendes? Si no, la contra. Pero ya un poco se ha normalizado, se ha estandarizado que cuando hablamos del timple... 5 cuerdas. 5 cuerdas siempre. Ahora explico lo de las cuerdas. Sí. Y con este estilo de cuerda y con esta afinación reentrante. Pero ahora voy a coger el otro. Vamos a coger el otro. Lo están escuchando, pero también lo están viendo aquellas personas. Ahora lo tenemos, fíjense. Bueno, para los que puedan verlo a través del YouTube y del Facebook, pues es bastante, un poquito más grande. Al ser más grande es más grave. Su afinación sigue siendo reentrante. ¿Qué quiere decir eso? Que la cuerda del centro es la que es más grave. Mientras que ahora es mucho más grave. Voy a poner agudo, es una quinta por arriba y aquí. Claramente. Esto te permite pues hacer otro tipo de repertorios, abordar repertorios en solitario, cuidado con eso, y sobre todo pues tener otro tipo de registros, ¿no? Muy, muy interesante. Vamos ahora a irnos al otro extremo. ¿Quién no ha ido? Vamos al otro extremo ahora. ¡Ay, mira! ¡Qué ¿Quién no ha ido? chiquitito! Uno llega y dice, hay un timple de juguete. No. Esto es un timple, es una kícara. Es una jícara. Es, por decir así, se afina igual que el timple, pero es muy pequeñito y sirve
¿Cómo? Ey, chiquita pero matona, ¿eh? Mira cómo suena. No, esto Ay, es, mi madre, una es lo que jícara. llama, a ver, podríamos afinarlo más agudo todavía, pero ya de por sí el timple es la explicación de por qué se afina, aunque estos dos están afinados en distintos registros, porque yo los tengo así, pero la jícara se afina igual que un timple, Sí. siendo pequeñito. Por lo tanto, ya esa idea de cuanto más pequeño, más agudo, aquí no, porque ya de por sí el timple es bastante agudo. Si encima de esto lo hacemos más agudo, ya sería demasiado. Entonces, ¿qué finalidad tiene esto? ¿Qué se les ocurre? Le voy a dar una pista. Esto me lo meto en el bolsillo. Ah, vale. Y me lo llevo a cualquier lado. A cualquier lado, sí, exacto. Eso me lo meto en por eso se llamaba timple de bolsillo o jícara. O jícara. Porque esto te lo llevas a cualquier ladito. Pero ¿y tú sabes lo que significa jícara también en el acervo cultural de nuestra tierra? Además del animal, además de ser de esa gallina currita, Sí. que es bastante agresiva incluso, Sí, sí, ¿no? sí, sí. No, la jícara es esa jarrita de vino que se tomaban en las ventas. La chiquitita. La chiquitita. La de cuarta. Una jícara. Me pones una jícara. Una jícara era, y además en Canarias, quiquirilla, es la cuquilla de los chicos menudos. Dice, mira, aquí en el Realejo Alto, en la iglesia hay un niño Jesús y nosotros le levantábamos eso para ver la quiquirilla. La quiquirilla. La quiquirilla. ¿Te das cuenta? Fuerte jícara. Cuando fuera una... Dice, mira tú ella, fuerte jícara está hecha. Sí, bueno, o sea, la jícara, y también se le decía, hay una copla que dice Valentín que tocaba el cornetín de cristal. El cornetín de cristal es, pues claro, las jarritas propias que se usaban para poner el vino, y la jícara, no sé exactamente qué cantidad era, no me acuerdo ahora. Una cuarta, pero una cuarta un más, menos. yo creo Un cuartillo, algo así, pero era la más chiquitita, la que se pedía para una persona sola, ¿no? Ponme una jícara ahí. Sí. Y jícara, pero cuidado que en vez de con jícara, es una jícara, es un trozo de chocolate. Pues esto lo llamamos la jícara o timple de bolsillo. Pero es que es furruñillo, amiga. No, es todo. Currito. Oye, ¿por qué me suena más a islas más orientales? Cuanto más pequeñito, menos capacidad de resonante. Sí. Y por lo tanto, ese sonido. A ver, es una cuestión de práctica. Vamos a ver. Si no había madera. Sí, claro, tenías que hacerlo de otra manera. Claro. Si no había madera, ¿por qué no te encontrabas madera? Porque no era tan fácil como ahora. Y hoy en día tampoco te creas tú que es muy fácil traer maderas de fuera para y poder aquí, hacer ¿dónde se suele? Es decir, en Tenerife también hay gente que lo sigue tocando y todo. ¿La jícara? Sí. Bueno, ya está, vamos a ver, teniendo un timple y teniendo Sí, forros claro, y pudiendo claro. llevarlo, ya no es un problema. Antiguamente es que tú te lo llevabas en un morral o te lo metías en el bolsillo y lo sacabas casi de sorpresa. Yo lo sigo llevando a muchos sitios precisamente porque me cabe en el morral. Sí. O sea, me lo meto y voy y a mí no me molesta. Pues tiene una sonoridad tremenda. Claro, claro. Este de hecho es muy buen instrumento y tiene esa sonoridad precisamente porque, claro, estamos hablando que es la tapa armónica, que es lo que hace que el instrumento suene, que es la tapa de adelante. Sí. Pues claro, aquí mira la superficie que tenemos de resonancia, ¿no? De vibración. Sí. Mientras un timple que es casi, no sé si se puede ver, estamos Ya, hablando está bien, estamos hablando de que este es pues la mitad. Sí. Y ya no te hablo de la contra. O sea que Sí. cuanto mayor es el instrumento, mayor capacidad de vibración porque la tapa es más grande. Y por lo tanto se reparte más el sonido y proyecta más y la caja resonante. Entonces este tiene este sonido como muy encajonadito, muy chiquitito, muy maderil, ¿entiendes? Que es muy típico de los instrumentos de la isla de Lanzarote. Sí, por eso. Porque allí hacían los instrumentos. A mí me suena, si te mucho digo la más verdad, pequeña. cuando tú lo hiciste sonar al principio, a mí me sonó a Gran Canaria. También. Me sonó a Gran Canaria, me sonó al folclore de la década de los 60, 70 en Sí. Gran Canaria, de Mari Sánchez. Los timples que se tocaban, muchos timples, eso no quiere decir que en Gran Canaria no hubieran artesanos que los habían, pero muchísimos timples de estas personas de estos grupos, de estas personas tan importantes en el folclore, como la que acabas de nombrar, Mari Sánchez, etcétera, venían de Lanzarote. Sí. Entonces, y estos timples lanzaroteños, sobre todo, que ahí es donde está el primer germen de lutería del instrumento, o por lo menos el que se data, tenían unas características muy pequeñas, son timples muy pequeñitos. Sí. Y la explicación, cuando fuimos a hacer la entrevista a distintos
herederos de esa tradición, nos decían, hombre, ¿por qué no había madera? Por eso lo hacíamos pequeño. O sea, ¿cómo va a hacer un timple grande si no tenían madera? Muchas veces cogían la madera que les llegaba de la mar, o sea, de vueltas de la mar, lo cual eran maderas que estaban saladas, o sea, eran maderas que ya estaban de lo que devolvía la marea, o sea, lo que encontraban, porque no había. Lanzarote no es una isla precisamente con mucha masa forestal como para poder ir a talar un pino o lo que fuera. Tenerife quizás, Gran Canarias también, pero Lanzarote y Fuerteventura como que no. Entonces lo que llegaba era lo que les llegaba de los barcos, de las maderas que llegaban a los barcos, o la que la marea traía y te encontrabas ahí un medio trozo de madera, lo secaban, con lo que conllevaba que la madera estuviera en el mar, que es lo que les digo, madera salada. Por lo tanto, te encontrabas timples con unas características muy raras. Y lo curioso, José, y los hacían. José, lo curioso de todo el tema, y Lali, es que después lo asociaran con un animal propio de las islas orientales. Por el camellito sonó por la peta, ¿no? Pero esto es una herencia precisamente de la vihuela. De la vihuela, que para darle, como es muy pequeño... Es que mucha gente no sabe por qué se le llama camellito sonoro. Entonces, por la petita, aquí se ve, o sea, vale, y este tiene una peta. Pero es una cuestión práctica, es una cuestión meramente práctica, por funcional del instrumento. Fíjense lo pequeñito que es el instrumento. Esto tiene que resonar, o sea, el cuerpo del instrumento es como si fuera un altavoz, es lo que hace que resuene la vibración de la madera, y lo que es como una especie de, como cuando ponemos un cono y hablamos por el cono, pues esto sería, cuanto mayor es el cono, mayor capacidad de resonancia y de sustain, que se llama. Esto es muy pequeñito, por lo tanto, hay que ganarle aunque sea 1 centímetro más. Si yo lo hago plano, pues no tengo. Si yo le hago la petita, la quilla, y ahora digo lo de la quilla, si yo le hago la quilla y le pongo esto, pues ya le estoy ganando ese centímetro adicional de bóveda que te hace que el instrumento suene. ¿Por qué lo de la quilla? Porque se construye como un barco. Igual. Muchos de los artesanos de la época hacían los instrumentos de manera como un hobby, porque realmente se dedicaban a hacer barcos. O sea, hacían barcos de pesca y utilizaban las maderas, y lo que les sobraba de las maderas, por eso digo de que te venían maderas muy raramente, pues lo que sobraban hacían el instrumento. Entonces se construía como un barco. Tú ves la construcción artesanal, hoy en día no se hace así, pero ves la construcción y es una quilla donde se le ponen los varetajes, se le pone tal, y parece que estás construyendo un barco. Construyendo un barco, ¿no? Tremendo, ¿no? Porque ellos lo hacían con la misma lógica. ¿Cómo aprendemos en este apartado? ¿Cómo aprendemos de todo ello? Sí. Más adelante, si quieres, hablamos de un poco de la historia del instrumento, que tiene mucho que ver con los portugueses cuando nos llega de Madeira. En las Islas Madeiras tienen un instrumento muy parecido. Muy parecido. No me acuerdo ahora del nombre, Jesús. Llevo un rato pensándolo para decirlo y no me acuerdo. Lo diré. Y hablamos un poquito sobre eso y sobre algunos datos históricos sobre la primera referencia escrita del timple, de lo que se llamaba la voz tiple, etc. Más adelante. Y ahora les voy a hablar. ¿Se acuerdan que en toda esta conversación he hablado de la afinación? Sí. Y muchos llegan y te dicen, no, el timple 5 cuerdas y se afina de esta manera. Y de repente te encuentras otro tipo de afinaciones. Los instrumentos evolucionan. La guitarra pasó de tener 5 cuerdas a ponerle una cuerda más, y hay datos históricos que hablan de un poco más un sacrilegio de cómo a la guitarra, en su momento el chitarro o la guitarra batente, se le puso una cuerda más. Mira tú, están cambiando los instrumentos. Hoy en día pensar que una guitarra no tiene 6 cuerdas es raro. De hecho, vemos guitarras con 7 cuerdas y pensamos, eso en Brasil le están poniendo una cuerda más para hacer otro tipo de registro. Los instrumentos evolucionan porque son herramientas. Y como tal, buscan el que sea más cómodo, más factible, el poder tocarlos como herramienta y al mismo tiempo utilizarlos y al mismo tiempo poder crear con ellos, en este caso, música. Así el timple, muchos te llegan, eso no es un timple, eso parece otra cosa. No, esto evoluciona, en especial es un timple de concierto y tiene una serie de cuestiones que lo hacen, pues, en mi caso, favorable para poder tocar un cierto repertorio. Esto es una kicker, que es más pequeñito, las contras y demás. La afinación también cambia y también se modifica. Por ejemplo, les voy a enseñar ahora una contra, esta, también de concierto, donde la afinación no es reentrante. Recuerden que yo les dije que afinación reentrante es que la cuerda más grave está en el centro. De tal manera que en las cuerdas que están en los bordes nos favorece el rasgueo típico que hace que suene a timple. Sin embargo, esta contra tiene la cuerda más grave en la quinta cuerda.
está como más aguitarrada en ese sentido. O como dirían los que estudian organología, dirían, es más próxima a ese instrumento de la guitarra batente. De hecho, mucho repertorio que se utiliza para este instrumento es muy clásico, ¿eh? Muy medieval, muy barroco y demás, porque esa sonoridad... De hecho, cuando yo he ido a varios seminarios, por ejemplo, el último que estuve en Alemania, llevé las contras, llevé el timbre, llevé las dos contras con las afinaciones, y esta en especial, y muchos me decían, es que eso es una guitarra batente, estás tocando una guitarra barroca. Uh-huh. O sea, sin los adornos característicos, pero porque la afinación es la misma y de hecho mucho repertorio. Bueno, de ahí tiene que ver. A la hora de rasguear, pues nos aporta otra sonoridad. Sí. Y eso es lo importante, que te aporta. Más sobria, más solemne, ¿no? Más grave, más pesada. Como dice mi hijo, es que parece pesada, papi, parece como que tiene peso. Pues es cierto, es cierto. ¿Timple de 4 cuerdas o de 5 cuerdas, Isidro? Pues. ¿De 4 o de 5? Contro, dice, el contro no, porque antes se decía en vez de contra, cuando decías contra, mira tu ella, cómo me hizo eso, me dolió, contro. Y decía, mira, el contro lo tiene tu padre. El timple de 4 cuerdas, hay mucha gente que te llega y te dice, no, eso en Tenerife, las islas, sobre todo Tenerife, porque tanto Tenerife La Palma, tanto la isla de La Gomera como el Hierro, recuerden que su folclore no se basa tanto en los cordófonos, sino más en la percusión y en los ideófonos y en este caso los aerófonos, ¿no? Los flautas, tambores, pitos en este caso, y las chácaras en el caso de tanto en el Hierro como en La Gomera. Pero siempre está la idea esa de el timple de 4 cuerdas y en la de 5. Claro, de repente te encuentras que hay muy pocos artesanos que hayan construido timples de 4 cuerdas solo. Y los casos que hay son muy anecdóticos, porque a lo mejor la persona llega y dice, házmelo de 4. ¿Entiendes? Pero lo normal es que los artesanos construían los timples, tanto en Tenerife como en Gran Canaria, o da igual la provincia, los construían de 5 cuerdas, lo que pasa es que se le quitaba una. Exacto. Por lo tanto, ya desde el punto de vista de la fabricación, el timple era de 5, le quitaban una. ¿Por qué le quitaban una? Es muy sencillo. Insisto, siempre hay muchas hipótesis sobre todo, y yo no soy conocedor de la verdad absoluta ni mucho menos, pero intento lanzar las hipótesis para que después la gente pues diga, bueno, pues esta me convence más, esta, la otra, y que después cada uno investigue, ¿no? Una de ellas es, al quitarle una cuerda, tú afinas de tal manera que estás poniendo las mismas posiciones que la guitarra. Las mismas posiciones que la guitarra. Entonces, no tienes que aprenderte posiciones diferentes. Si eres guitarrista, simplemente subes medio tono la tercera cuerda, en este caso, quitándole una, y ya automáticamente pone las mismas posiciones que pone el guitarrista. El misma. Y tienes que aprenderte las mismas posiciones, no tienes que aprender más. Bien, esa es una de las hipótesis. La segunda es, coincide en el tiempo, con registros históricos, coincide que el auge del timple de 4 cuerdas tiene que ver mucho con la migración y el retorno a Venezuela sobre todo. O sea, y no hay que olvidar que tanto la parte norte de Tenerife, algunas partes del suroeste y demás también, pero sobre todo la parte norte, esa inmigración a la isla de Venezuela, a Venezuela. Es que estaba pensando lo de la octava isla. Sí. Bueno, esa emigración hacia Venezuela fue muy fuerte. Y el retorno. Han habido varias oleadas de emigración, pero también hubieron mucha gente que venía. O sea, que iba a Venezuela y volvía. Sí, claro. Eran menos que los que iban, porque muchos se quedaban allá, pero volvían y traían el 4 venezolano. Claro. Entonces era muy típico que de repente mucha gente que en Venezuela había aprendido a tocar el 4, cuando llegaba aquí, de repente te encontraba con que tenías un instrumento que era el timple, no era un 4, y lo que hacías era simplemente le quitabas una cuerda y utilizabas las mismas posiciones que el 4 venezolano, que coincide, son las mismas que la de la guitarra. O sea, estamos hablando de lo mismo. Esa es otra de las hipótesis, porque históricamente en el tiempo, en ese eje cronológico, coincide que ese auge del instrumento de 4 cuerdas, de un timple con 4 cuerdas, coincidía con el retorno de Latinoamérica. Entonces, por ahí podemos enlazar, podemos buscarle una posible explicación. Lo que está claro es lo que te decía al principio. El
instrumento se construía de 5 cuerdas y se le quitaba una. Por lo tanto, ya morfológicamente el instrumento tiene 5 cuerdas. Si ya es un poco limitado con 5 cuerdas, quitarle una es limitarlo un poco más. Sí. La sonoridad es diferente, por supuesto, porque una cuerda que vibre más, pues le da otra sonoridad y cuando se la quitas, pues suena de otra manera. Pero desde el punto de vista de organológico, ya está en desuso. Hay por ahí algunas. Yo tengo un timple con 4 cuerdas, un timple normal que le quité una cuerda. Sí. Y lo tengo más que nada para ver la sonoridad, etcétera. Por lo tanto, a todo el mundo se le recomienda que le pongan las 5 cuerdas, que el instrumento las lleva. Y estamos hablando de que ganan una cuerda, que lo cual es importante. Sí, cierto. Bueno, lejos de todo esto, sí, de estas pequeñas salvedades, lo que hay es que tocar el instrumento. Ya está, bueno. Y que cada uno se enamore de las distintas... De la kícara, si lo que quiere es llevar un timplito de bolsillo, de un timple normal. Yo, por ejemplo, soy un enamorado de la contra, sí, que llevo ya varios años pues trabajando con ella porque considero que es un instrumento que te aporta otro tipo de sonoridades y sí, a mí me gusta mucho. Pero bueno, lo importante es que sigan, que se apueste por la formación de este instrumento, que sigamos adelante con esa formación reglada en el conservatorio, sí, y que Canarias se convierta, pues ya lo es, la cuna del timple, pero que sobre todo de músicos que orgullosamente lleven por delante esa bandera de haber aprendido música con este instrumento, con el timple. Muy bien, bueno, y ya estamos en 51 minutos. Bueno, ya me callo ya. Pero el timple coger, tocar alguna cosita. Sí, claro. No era la finalidad hoy. Virgen de Candelaria, la más bonita, sí, que fue el día de la amiga Lali ayer, mi hermana Candy también. Y de muchas amigas y amigos, ¿no? Tanto yo tengo incluso amigos que se llama Candelario, tengo un amigo. Espera, Lali. Candelario Melchor. Sí, ¿no? Melchor. Ah, pues mira. O sea que... No lo tengo preparado. Ahí estamos con todo eso, ¿eh? Y bueno, Lali no se ha aventurado ya a cantarnos nada. Ya verá, pero... Bueno, pues bueno, muy bien. Muchísimas gracias a José del Pino por esa exposición magnífica que nos ha hecho y que obviamente a mucha gente que no, pues como nosotros tenía mucha idea de todo ello, ahora, pues bueno, digamos, tiene otros valores diferentes. Bueno. Cuando vea a una persona con un timple, una contra, con la kícara. Con la kícara que es curiosa, sí, ¿no? La chiquitina. Bueno, hasta incluso quién sabe, para que un chiquillo empiece a aprender, hasta a lo mejor. Sí, bueno, yo tengo ahí algunas cositas. Es cierto que para un niño muy pequeñito ponerle una contra, un timple o una contra es muy grande el instrumento para él. Y mucha gente opta por comprarle este tipo de instrumentos para dárselo al niño. Yo pienso que es pagar 2 veces. Sí. A no ser que, claro, yo le digo, mira, es preferible que aprenda con un timple normal, en este caso, estándar, con esta medida, y que se vaya adaptando. El niño va creciendo, el timple se queda y por lo tanto el timple no va creciendo con el niño, se va a adaptar mejor y después vale esto. ¿Por qué? Porque si te acostumbras con esto y después pasas a esto, puede haber ahí un... Bueno, pues lo dejamos aquí ya porque no tenemos más tiempo ya, ¿de acuerdo? Bueno. Muchísimas gracias tanto a Lali, González y también por supuesto a José del Pino. Muchas gracias. Hasta la semana que viene, chicos. Digan adiós, adiós. Adiós.